Hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche para todos los hermanos que están conectados y se van a conectar. Así que sean bienvenidos a esta clase de estudio profundo del santuario. Así que para no perder más tiempo vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia para que podamos asimilar este mensaje y lo podamos atesorar en nuestros corazones. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, Padre amado, Padre eterno, te pedimos, Señor, humildemente que nos purifiques de nuestros pecados para que seamos dignos de estar delante de tu trono por la fe a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. En este momento, Señor, te rogamos de que nos des sabiduría para que podamos entender este mensaje. Bendícelo, Señor. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Podamos crecer en conocimiento y podamos este mensaje, Señor, predicarlo a aquellas personas que aún no te conocen. Guíanos, Señor, a toda verdad. A través de la presencia de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz porque vamos a profundizar en la palabra de nuestro Dios. Como siempre hemos dicho, hermanos, quiero que se concentren, no se vayan a distraer, porque si se distraen van a perder el camino. Estos no son sermones, sino que son clases. Yo no doy sermones, sino que doy clases de doctrina, profecía, y en este caso estamos estudiando sobre el santuario. El tema de hoy se trata de hablar del atrio junto con la paga del pecado. Vamos a hacer un estudio profundo del significado que nos proporciona el atrio en el plan de salvación. Hagamos un repaso de los temas que hemos estudiado anteriormente. Vimos de que el santuario tiene 4 lugares clave. Estos 4 lugares claves presentan una función de Cristo en el plan de salvación y su ministerio en el santuario celestial. Vimos que el primer lugar clave es el campamento de los santos, que representa la encarnación de Cristo. El segundo lugar clave es el atrio, que representa que Cristo es nuestro sacrificio, murió como cordero. El tercer lugar clave es el lugar santo, que representa que Jesús es nuestro mediador. El cuarto lugar clave es el lugar santísimo del santuario. Representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y está asociado con la segunda venida de Cristo. Ahora en esta clase vamos a hablar en una forma profunda qué representa o qué simboliza el atrio junto con la paga del pecado. Hermanos, ¿qué es el atrio? El atrio era el segundo lugar clave del santuario. El atrio lo conformaba esa cerca que rodeaba el edificio propiamente dicho. A esa cerca o a esas cortinas que rodeaban el edificio, ese lugar se le llamaba el atrio. En el atrio habían 2 utensilios. Estaba el altar del sacrificio o del holocausto, y estaba también la fuente de bronce, o como se le conocía, el lavacro. Más tarde, Salomón le llamó a esa fuente del lavacro el mar. Vamos a ver que el atrio representa que Jesús es nuestro sacrificio, representa la muerte de Cristo. Y vimos anoche de que para que la muerte de Cristo
sea aceptada por el Padre, Cristo anteriormente tuvo que vivir una vida santa y perfecta con los pecadores, que representa el campamento de los santos. O sea que Cristo, antes de ir a la cruz, vivió en el campamento, y el campamento representa que Jesús es nuestro ejemplo. Ayer lo vimos en la noche. Ahora vamos a ver el atrio, que representa que Jesús es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestro cordero, que muere por nuestra culpa. Ahora, es interesante, hermanos, que tanto el altar del sacrificio como el lavacro, ambos utensilios representan la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vimos en la primera noche que aunque el santuario celestial tiene campamento y atrio, pero la ubicación del campamento y del atrio del santuario celestial no está arriba, sino que está en la tierra, donde vino a encarnarse Cristo y donde vino a morir como cordero. O sea, el atrio y el campamento del santuario celestial es el planeta Tierra. Está ubicado aquí en el planeta Tierra. O sea, por eso es que Juan en Apocalipsis no vio el atrio arriba. Presenta describir su libro apocalíptico hablando del sacrificio de Cristo, que nos lavó y nos purificó con su sangre. Una referencia al atrio. Ahora, en el atrio, lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo, el santuario, esto se le llamaba el continuo, o en el griego tamid. El continuo se le conocía así a este oficio que se hacía tanto en la mañana como en la tarde. Sacrificar corderos en la mañana y sacrificar corderos en la tarde se hacía de continuo este ministerio en el atrio y en el lugar santo. Se le conocía esto como el continuo. ¿Por qué el altar del sacrificio y el lavacro representan la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Es interesante ver que en los evangelios el agua está asociada con el Espíritu Santo y el bautismo. ¿Por qué Cristo, antes de morir en la cruz, fue bautizado? Eso lo dice Mateo capítulo 3. Siempre que hago la pregunta, hermanos, ¿por qué Cristo se bautizó?, los hermanos responden: porque Cristo nos dio un ejemplo. Esa es una respuesta parcialmente correcta. Cristo no se bautizó para darnos un ejemplo, porque Él nunca pecó, lo vimos ayer. Y el bautismo es para perdón de pecados, según Hechos 2:38. Pero vemos que Cristo se bautiza. El lavacro representa el bautismo de Cristo. Pero ¿por qué Cristo se bautizó? Porque Cristo estaba cumpliendo lo que encontramos en el atrio, en el altar del sacrificio y en el lavacro. Cristo, al bautizarse, estaba hablando o cumpliendo una profecía, y todas las personas que estaban viendo allí que Jesús estaba siendo bautizado, a través del bautismo, Cristo estaba diciéndole a toda esa gente, los fariseos y los judíos, que Él iba a morir como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Porque el bautismo, que está simbolizado en el lavacro, representa muerte, sepultura y resurrección. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5. Cuando nos bautizamos, simbólicamente hablando, estamos muriendo al pecado
estamos siendo sepultados y cuando salimos del agua salimos a resurrección de vida. Eso lo dice Pablo. Por lo tanto, cuando Cristo se bautizó, estaba enseñando el cumplimiento exacto de lo que simboliza los dos utensilios que encontramos en el atrio, el altar del sacrificio y el lavacro. Este departamento o este lugar representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero es interesante, hermanos, que al altar del sacrificio también se le conocía como el altar del holocausto. Busqué en el diccionario qué significa holocausto. La palabra holocausto significa del todo quemado o como subiendo humo. ¿De dónde salía ese humo de los sacrificios que se hacían en el altar del holocausto? Es interesante que la ley levita, la ley de sacrificios y ceremonias dadas a Moisés, había especificado que para que el cordero fuese aceptado por Dios, tenía que ser sin defecto. La evidencia que Dios aceptaba ese cordero, si cumplía las expectativas de Dios, Dios hacía llover fuego del cielo. Noten este detalle, no se lo pierdan. La evidencia que Dios aceptaba esos sacrificios en el altar del holocausto es que llovía fuego del cielo. Si no caía fuego del cielo, era una evidencia que Dios no lo había aceptado. Por eso que fue que Caín se enojó, porque sobre su ofrenda no cayó fuego, y sobre la ofrenda de Abel sí cayó fuego. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero se infiere. Cuando la economía hebrea se oficializó en el santuario, se demostró que la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era de que Dios hacía llover fuego del cielo. Ahora bien, ¿cómo se salvaba el pecador en el Antiguo Testamento? Muy buena pregunta esta. ¿Cómo se salvaba el pecador en el Antiguo Testamento? Hay algunas iglesias protestantes que dicen que antes la salvación era por ley y hoy en el Nuevo Testamento es por gracia. Eso es erróneo. Según la Biblia, la salvación siempre ha sido por gracia y lo vamos a demostrar en este momento. ¿Cómo se salvaba el pecador en el Antiguo Testamento? En la economía hebrea, ¿cómo se salvaba? La Biblia dice así, que cuando un israelita había cometido un pecado, que por cierto el pecado es transgresión de la ley, ayer lo vimos, cuando un israelita había cometido un pecado, iba a conseguir un cordero sin defecto. Se confesaba el pecado sobre la cabeza del animal, porque es en la cabeza donde se crea el pecado, es en la mente. Y después de que el pecador había simbólicamente transmitido su pecado al animal, tomaba un cuchillo y degollaba al cordero. Y el sacerdote tomaba la sangre y la introducía simbólicamente al santuario, y de esa manera el santuario quedaba contaminado simbólicamente. El pecador podía irse en paz, con su limpia conciencia, creyendo por la fe de que Dios le había perdonado su pecado. Pero ahora el problema lo tenía Dios en el santuario, porque ahora simbólicamente el santuario había quedado contaminado. Esto se hacía todos los días, se le conocía como el tamid. Ahora, es interesante lo que dice Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 5. Noten lo que hacían los pecadores cuando pecaban. Para que Dios perdonara sus pecados por la fe. No era el animal que perdonaba el pecado,
Los animales solamente eran un símbolo, una figura. Levíticos 4, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, estamos hablando aquí, esta palabra yerro son pecados de ignorancia, no fue planeado, porque había otro pecado que se llamaba pecado de rebelión, que no tenía perdón. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, ¿de cuál ley está hablando aquí Moisés, hermanos? Está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, noten lo que hacían, si el pueblo había pecado o si el sacerdote había pecado, dice, ofrecerán un becerro sin defecto para expiación. O sea, el animal tenía que ser sin defecto. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza, noten, porque es en la mente, en la cabeza donde se crea el pecado. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Hermanos, aquí vemos las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Cuando alguno hubiese pecado, traerá un becerro, y de esa manera el becerro era sacrificado por culpa del pecador, y el becerro moría como sustituto. Y la sangre en la economía hebrea tenía dos funciones por lo menos. Había otra tercera función, pero por lo menos habían dos funciones. La sangre en la economía hebrea servía para purificar al pecador simbólicamente y también servía para contaminar el santuario. O sea, la sangre tenía dos funciones, purificaba y contaminaba. O sea que la sangre era el vehículo donde se transmitía el pecado. Y cuando Dios aceptaba ese sacrificio, venía el pecador y el sacerdote y colocaban el animal en el altar del holocausto y se quedaban esperando que cayese fuego del cielo. Si caía fuego del cielo, era una respuesta que Dios había aceptado ese sacrificio y que el pecador podía irse en paz para su casa y que Dios lo había perdonado. Si no caía fuego, Dios no había aceptado ese sacrificio. Noten cómo dice Levíticos 9, versículos 23 al 24. Levíticos capítulo 9, versículos 23 al 24 dice: esto es cuando inauguraron el santuario y hubo un holocausto. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová, esta es la Shekinah, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo, porque la gloria de Dios del cielo bajaba y se introducía al santuario hasta llegar al lugar santísimo. Y dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, estaba el pueblo feliz, adoraron a Dios porque estaban en ese momento divisando de que Dios había aceptado ese holocausto, porque salió fuego delante de Dios y consumió el holocausto. Interesante. Noten lo que dice el espíritu de profecía sobre la ubicación del atrio y lo que había en el atrio. Patriarcas y Profetas, página 316, párrafo 1. En el atrio, cerca de la entrada, se hallaba el altar de bronce
del holocausto. En este altar, noten hermano, se consumían todos los sacrificios que se ofrecían por fuego del Señor. Noten que se consumían. Esta palabra no la vayan a olvidar. Se consumían los sacrificios que se ofrecían por fuego del Señor. Y sobre sus cuernos se rociaba sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal, lo que se le conoce como el lavacro. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel, o sea que la fuente tenía un espejo. O sea, antes de lavarse el sacerdote las manos, se miraba el rostro. Y así el sacerdote se consideraba también que él era pecador sobre ese espejo. Y dice, en la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies, porque el lavacro tenía dos depósitos, el de arriba para lavarse las manos y el de abajo para lavarse los pies, antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Interesante, muy interesante, hermanos. Si hasta acá vamos bien, yo quiero preguntar si vamos bien hasta acá para seguir, porque si entendieron este punto, van a entender lo que viene a continuación, porque voy a meterme a terreno minado. Vamos a tocar un tema, les voy a explicar, hermano, mire. Y lo digo con humildad, con respeto y reverencia, pero algunas veces aún así le malinterpretan a uno. Tengo muchos años de estar en la iglesia adventista y nadie ha hablado de esto que vamos a tocar en este momento. Así que ustedes son privilegiados por escuchar este mensaje, hermanos. Hermanos, he escuchado un montón de predicadores, pero nadie ha tocado este tema que voy a tocar yo. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van entendiendo? Quisiera ver que me respondan. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Ok. Ahora, quiero que se concentren lo más que puedan, hermano. Mire, aparte toda cosa de la mente, mire, olvídese. Los hermanos les dan risa aquí en la Esperanza cuando les digo que se olviden de la olla y los frijoles, porque hay hermanos de que porque están pensando en la comida, que tienen hambre, se les olvida el tema. Así que concéntrense porque estos temas son temas de vida o muerte. Este tema que vamos a tocar es un tema de vida o muerte. Hermano, ¿a quién simbolizaban esos corderos que morían en el altar del sacrificio por culpa del pecador? ¿A quién simbolizaban esos corderos? Simbolizaban a Cristo. Cristo es el verdadero cordero. Juan 1:29, noten cómo Juan el Bautista lo introdujo a Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, hermanos, que los fariseos estaban tan ciegos, se autoproclamaban maestros de la ley, maestros de la Torá, conocedores de los profetas y de los salmos, pero no pudieron divisar el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero, ¿de qué departamento del santuario estaba hablando aquí Juan el Bautista? Estaba hablando del atrio. Los fariseos tenían que ver inmediatamente captado el mensaje y llevar su mente al atrio, pero no lo entendieron. Imagínense, hermano, estaban tan ciegos que no lo entendí. Hermano, no sé si ustedes conocen a alguien de que está tan ciego que por más que se les explique con puntos y comas, si no entienden, hermano, yo me he topado con hermanos así, hermano, es terrible, hermano, que por más que se les explique, mire, hermano, como dice aquí, son ciegos, no quieren entender para nada. Así estaban los fariseos, no pudieron entender el mensaje de Juan. Señaló a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, una referencia a los corderos que se sacrificaban en el santuario, especialmente en el atrio. Noten cómo el apóstol Pedro llama a Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí si voy muy deprisa, hermanos, me pueden decir, así voy más despacio, pero como es mucho material, por eso es que voy algo ligero. Noten cómo dice Pedro, 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿de qué departamento del santuario Pedro está hablando aquí? Del atrio, porque era en el atrio donde se sacrificaban los corderos. Y con la sangre se purificaba el pecador y se contaminaba el santuario. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esos corderos sin defecto que se sacrificaban en el atrio, en el altar del holocausto, era un símbolo de Cristo, nuestro verdadero cordero. Y dice, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esos corderos simbolizaban a Cristo. ¿Qué pasó con Cristo, hermanos? ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados? Hermanos, hoy ya no necesitamos andar buscando corderos para sacrificarlos. Imagínense, hermanos, qué tarea. Algunas veces mi mente es como una computadora, hermanos. Algunas veces me pongo a inquirir y me hago monólogo yo solo. Y yo me pregunto, en un desierto árido, caliente, donde no hay agua, ¿cómo le hacían los sacerdotes levitas para mantener limpio el santuario? Si la sangre hiede cuando sale el sol o cuando se empieza a descomponer. Imagínense, hermano, tarea para que el santuario se mantuviese limpio. Porque meter tanta sangre, imagínense, hermano, cada pecador llevaba un cordero y eso se hacía tarde y mañana. Era justo que los sacerdotes vivieran del diezmo porque era su tarea diaria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con Cristo como cordero? ¿Qué se hicieron nuestros pecados? Y quiero, hermanos, aclarar un punto. Hay un versículo muy famoso ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Quiero que me digan, hermano. ¿Cuál es el versículo que se lo pueden los paganos, los mundanos, los cristianos, los drogadictos, hasta los borrachos? ¿Cuál es el versículo que se lo pueden de memoria todo el mundo? Juan 3:16. ¿Quién no se lo puede? Hermano, ese versículo, para entenderlo, tenemos que entenderlo a la luz del santuario. Inclusive, hermano, toda la Biblia está basada en el santuario. Noten como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, o sea que no es todo el mundo que se va a salvar. El Cordero, o sea, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el pecador, pero solamente los que creen y aceptan ese Cordero serán salvos. O sea que en la cruz, oigan lo que voy a decir, en la cruz Cristo no murió por todos los pecadores, sino que en la cruz lo que hizo Cristo es hacer provisión para todos los pecadores. Pero los que se van a salvar solamente son los únicos que crean. El que en Él cree no es condenado, mas el que se niega a creer ya es condenado. Hay que entender bien el texto. Cristo lo que hizo en la cruz es hacer provisión. No es morir por todo el mundo, hizo provisión para todo el mundo. ¿Entienden ese lenguaje, hermanos, que estoy usando? Yo quiero que me entiendan, hermanos, porque esta es una clase. Eso lo corrobora también 1 Juan 2, versículos 2 y 3. Cristo hizo propiciación por todo el mundo, pero se van a salvar solamente los que crean en Él. Ahora bien, ¿quiénes son los que se van a salvar? Hermanos, ¿cuántos hemos pecado? Según la Biblia,
Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, inclusive ese texto, por falta de tiempo no lo puedo despedazar. Romanos 3, 23 y 24 es otro versículo que se transversa y se saca de contexto para defender la doctrina diabólica del pecado original. Pero el apóstol Pablo, cuando dice por cuanto todos pecaron, no está diciendo que pecamos cuando nacimos. Nadie peca por nacer en este mundo. El tema de Pablo es presentar que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Ahora la pregunta es, si todos hemos pecado, según la Biblia, ¿qué nos merecemos? Nos merecemos la muerte. Todos merecemos morir. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos hemos pecado. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros creernos más santos que otros. Hermanos, mire, en la iglesia hay muchos hermanos que se creen más santos que otros y hasta condenan a otros de pecadores. Según la Biblia dice, todos estamos bajo pecado y merecemos la muerte. No hay justo ni uno. Romanos 3:10. Ahora bien, si todos hemos pecado y merecemos la muerte, ¿por qué unos se van a salvar y otros se van a condenar? Esa es la pregunta. Y saben, hermanos, aquí viene lo interesante. Vamos a ver que hay dos formas de pagar el pecado. Hermanos, quiero que se concentren, hermanos, por favor, hermanos. Quiero que se lo ruego cada momento que se concentren, porque, hermanos, porque si este tema no lo entiende correctamente, se va a ir por otro lado. Hermanos, leamos la lectura bíblica, Romanos 6:23. Leámoslo con cuidado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿De cuál muerte está hablando aquí Pablo? No creo que sea la muerte primera, porque por la muerte primera y física que morimos todos, nadie se condena por eso. Ningún hijo de Dios se condena por morir. Aquí Pablo está hablando de la muerte segunda, de la muerte eterna. El contraste lo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La antítesis o la contraparte de vida eterna, ¿cuál es, hermanos? Muerte eterna. Interesante. La paga del pecado es muerte, lo que Apocalipsis le llama la segunda muerte. Pero les vuelvo a decir, si todos hemos pecado en este mundo, entonces todos necesitamos morir eternamente y sufrir la muerte segunda. Pero ¿por qué unos se van a salvar y otros se van a condenar? La respuesta es esta. Concéntrese, hermano. Aunque la paga del pecado es muerte, hay dos formas de pagar esa paga. Noten, hermanos, ¿cuáles son esas dos formas? No hay tres, solamente dos formas. Mírenme los deditos, que se van a comer los gusanos. Mire, solamente hay dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas de pagar el pecado? Hay un salario que hay que pagar. La primera forma es que busque un sustituto que muera por mí. Hago un trueque. Y la otra forma es de que yo pague por mi propia cuenta. De que se tiene que pagar, sí. Pero hay dos opciones. Busco un sustituto que pague en mi lugar o pago yo mismo con mi propio salario. Pero que el texto se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Se tiene que cumplir. O sea, el justo juicio de Dios, la sentencia, no puede quedar en el aire. Se tiene que cumplir porque Dios ha dicho claramente la paga del pecado es muerte y eso se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero Dios nos dice ahora, Rafael,
Tú tienes que morir porque eres un pecador. Has pecado y has transgredido mi ley. Mereces la muerte. Y no puedo mentir. Yo quisiera perdonarte, pero mi palabra se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Pero ahora viene Dios y me dice, pero te tengo una opción. Está mi hijo que puede ser tu sustituto si permites y crees en él. Noten lo que dice Pablo, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo dicen amén, hermanos? La única forma de salvarnos, hermanos, es a través de Cristo. La única vía de escape para no sufrir la muerte segunda es solamente a través de Cristo, y esta es una elección. Por lo tanto, no podemos decir que un bebé puede elegir, porque un bebé no tiene facultad de elegir, porque el pecado es una elección, la salvación es una elección. Aquí claramente Dios dice que Cristo por nosotros se hizo pecado. Y Dios claramente nos dice, Rafael, ¿qué creen? ¿Querés pagar vos solo? ¿Querés pagar vos por tu propia cuenta? ¿O querés que mi hijo sea tu sustituto? Vengo yo y le digo yo, Señor, yo no quiero morir eternamente. Yo quiero que tu hijo sea mi sustituto. Y ahora Dios me ve como que si nunca hubiese pecado, porque ahora yo estoy ocultado y revestido con la justicia de Cristo. Esto se le llama en teología justificación por la fe. Repita conmigo, hermanos, justificación por la fe. ¿De cuál muerte está hablando Pablo en Romanos 6:23? Noten lo que dice el comentario bíblico adventista. Hermanos, a mí en las clases me gusta usar. Yo los hermanos les digo, hermanos, porque ahí me andaban criticando unos haters, que yo me creía que era pastor y teólogo. Así que varias veces he dicho, hermanos, yo no soy pastor ni teólogo, soy un simple hermano de la Iglesia Adventista de la Esperanza. Yo nunca he ido a una universidad, no las conozco, pero ni de noche he pasado en las universidades. O sea, yo todo lo que sé es porque Dios me lo ha dado, es un don de Dios lo que yo sé, hermano. Por eso es que en mis clases yo uso Biblia, comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía. Eso sí me gusta leer para no ser ignorante. Odio la ignorancia, soy enemigo de la ignorancia, hermanos, soy enemigo. Comentario bíblico adventista, noten cómo explica Romanos 6:23. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? La muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y lo concuerda con Ezequiel 18:4. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o segunda muerte. Y cita Apocalipsis 26 y Apocalipsis 20, 14 al 15. Y cita también Conflicto de los Siglos, página 599 y Primeros Escritos, página 51. Dice ahora, los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos se merecen. Han rechazado, noten por qué van a ser condenados, han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna y recibirán los resultados de su propia elección deliberada, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué la doctrina del pecado original es diabólica y no tiene que pertenecer a nuestros púlpitos, hermanos? Hermanos, yo quisiera, hermanos, darles características, cómo poder detectar a un hermano o a un predicador que ha sido contaminado con la doctrina católica del pecado original. Hermanos, la salvación, la condenación y el pecado es una elección, es una decisión. Dios nos presenta el plan de salvación y si creemos en el plan de salvación, vamos a ser libertados de la paga del pecado, que es la muerte. Ahora,
Saben que según la Biblia, Cristo, al morir en la cruz, murió para llevar los pecados de muchos. Porque en la cruz se hizo provisión, pero Cristo sobre sí lleva los pecados de muchos. No de todo. ¿Dónde dice eso? Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice así. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de qué? ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Cristo lleva los pecados ¿de quién? De muchos, no de todos. ¿De quiénes lleva? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí hay algo misterioso. Dice que en este momento Cristo lleva nuestros pecados sobre sí, los pecados de muchos. Nuestros pecados están sobre Cristo. Pero ahora dice este texto que aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿qué se hicieron nuestros pecados? Esta es una buena pregunta. Si Cristo los porta en este momento, lleva los pecados de muchos sobre sí como cordero, y estos pecados son los de los penitentes que se arrepintieron y creyeron en Él, y que se arrepintieron, pero ahora dice que cuando viene por segunda vez aparece sin relación con el pecado. Yo les hago una pregunta, ¿qué pasó con nuestros pecados? ¿Qué se hicieron? ¿Verdad que Cristo los encerró en una caja fuerte de cristal, ¿Qué pasó con nuestros pecados? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, por favor, hermanos. Lo que voy a decir, hermanos, es algo de vida o muerte, por favor. Si Cristo pagó por nuestros pecados, los de muchos, y la paga del pecado es muerte eterna, ¿qué tendría que haber pasado con Cristo? Tendría que haber muerto eternamente Cristo. Si seguimos la hilación y la lógica de los textos, la paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía que morir? Nosotros. Pero Cristo, hacemos un trueque. Ahora Cristo muere por mis pecados. ¿Quién tiene que morir ahora eternamente para que se cumpla el texto? Cristo. Pero aquí vemos un misterio. ¿Por qué Cristo no murió eternamente? Alguien me dijo, ¿por qué es Dios? Sí es Dios. Cristo es Dios. Pero esa es la respuesta mal dicha. Es incorrecto decir eso. ¿Por qué Cristo no murió eternamente? Porque se tiene que cumplir el texto. La paga del pecado es muerte. Si hicimos un trueque, el que tiene que morir eternamente es Cristo. ¿Pero por qué no murió? Entonces Dios se contradice, Dios miente. Dios miente, porque el texto dice, léanlo, la paga del pecado es muerte. Claro, constante. Si pecas, mueren. Pero si Cristo murió por mis pecados y por los de usted, hermano, ¿por qué Cristo no murió eternamente? ¿Será que Dios se contradice? ¿O será que la Biblia se contradice, hermano? Negativo. ¿Saben, hermanos, que esto que les voy a decir, hermanos, ustedes son privilegiados? Hermanos, este versículo tiene un misterio. ¿Saben, hermanos, por qué Cristo no murió eternamente, aunque Él pagó por nuestros pecados? Porque Cristo no es el culpable del pecado y no fue en Cristo que se originó el pecado. Vamos a ver de que en el santuario había una ceremonia bien extraña para purificar el santuario. Y esta ceremonia era de que al final del día de la expiación se conseguían 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Hermanos, voy a grandes rasgos, hermanos. Ahí tengo las citas, pero no las puedo leer porque no salimos aquí hoy. En el santuario había esta ceremonia que se hacía al final del día de la expiación o el Yom Kippur. Eso lo pueden leer en Levítico 16.
se tomaba un macho cabrillo en honor a Jehová y otro en honor a Azazel. En el idioma hebreo, esa palabra Azazel es una palabra compuesta que significa chivo emisario o cabra emisaria enviada al desierto. Es interesante que había un macho cabrillo que era sacrificado para Jehová. Noten qué interesante. Mientras el otro macho cabrillo, que era el Azazel, el sacerdote, después de que salía del lugar santísimo, colocaba sus manos sobre la cabeza de Azazel. Y simbólicamente los pecados que habían entrado legalmente al santuario por la sangre del cordero, de los penitentes, esos pecados simbólicamente eran confesados sobre la cabeza de Azazel. Y el sacerdote daba una orden a un hombre especial, que era bien fuerte, para que tomase a Azazel por la fuerza y lo llevara al desierto. Que no se le fuera a escapar, lo tomaba por la fuerza y lo llevaba al desierto. Y dice la historia judía, y esto lo corrobora Flavio Josefo, de que dice que este hombre fuerte, dice que tomaba el macho cabrillo y lo despeñaba o lo tiraba en un gran acantilado para que se matara, y así de esa manera simbólicamente el santuario había sido purificado. Hermanos, ¿en quién se va a cumplir la paga del pecado? Es en la muerte, en Azazel, porque el culpable del pecado es Azazel, que simboliza al diablo. Azazel, el destierro de Azazel, representa el destierro del diablo durante los 1000 años. Esto lo corrobora el espíritu de profecía. Noten cómo dice el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2. Puesto que Satanás es el originador del pecado. Ahora entiendo por qué Cristo no murió eternamente. Aunque Cristo lleva nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, pero Él no puede morir eternamente porque Él no es el culpable del pecado. En quien se va a cumplir enteramente Romanos 6:23 es Satanás, el Azazel. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. ¿Qué significa eso? Romanos 6:23. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás. O sea que Cristo ahora, cuando viene por segunda vez, viene sin relación con el pecado, porque esos pecados que habían estado en el santuario y que habían sido introducidos legalmente, ahora son echados sobre Azazel. Y noten cómo dice, saben de que para un protestante esto puede ser hasta locura que estamos predicando, porque ellos estos temas no los entienden. Pregúntele a un protestante, mire, dígale, ya ha acorralado a teólogos de la iglesia protestante, ya les ha acorralado. Explíquenme, les digo yo, profundicemos en la Biblia. ¿Por qué Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte? ¿De cuál muerte habla ahí? El contraste lo dice, muerte eterna. Pero ¿por qué Cristo si pagó por nosotros? ¿Por qué Cristo no murió eternamente? Y se quedan en shock. ¿No hay que responder? Se quedan en shock porque esta respuesta solamente la podemos entender a la luz del santuario. Hermanos, en quien se va a cumplir la paga del pecado es muerte, es en Azazel, en el diablo. Ahora, aquí viene algo interesante. Concéntrense, hermano. Saben, hermano, yo les dije al principio de esta clase de que la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era que descendía fuego del cielo. Y sabe que esto va a pasar con los impíos. Como los impíos rechazaron la gracia de Cristo, inclusive, hermanos, esto es más profundo. Mire, esta información se me acaba de venir a la mente. Hermano, Cristo es el Cordero. La evidencia que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, ¿saben qué pasó también? Descendió fuego del cielo. Eso sucedió en el Pentecostés, el Espíritu Santo. Porque lo que vemos en el santuario es una tipología.
Cristo es el Cordero, el Padre acepta el sacrificio de Cristo, ¿y cómo lo demostró? Descendiendo fuego del cielo. El día del Pentecostés es una respuesta de que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo. Saben de que los impíos que se van a perder, que son como la arena del mar, que rechazaron a Cristo como Cordero, ellos van a morir como Cordero. Mire, hermano, yo me quedé impactado que en la Biblia a los impíos también se les llama corderos, que van a morir sacrificados. Ahora bien, ¿dónde sucedían los sacrificios? En el atrio del santuario. Saben, hermanos, que según Apocalipsis, los impíos van a ser consumidos con fuego en el atrio, fuera del campamento de los santos. O sea, el campamento en Apocalipsis ahora es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios está dentro de la ciudad de Jerusalén. Y dice que los impíos están fuera. O sea, el gran holocausto de los impíos va a ser fuera de la ciudad, porque el campamento está dentro de la ciudad, el campamento de los santos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Noten que lo que va a pasar después de los 1000 años es que va a haber un gran holocausto. Dios también desciende fuego del cielo y consume a los impíos como cordero. Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, porque los hijos de Dios, ¿dónde están hoy? Dentro de la ciudad. Y noten ahora qué pasó con los impíos. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué era lo que se consumía en el santuario? Los holocaustos. ¿Se acuerdan que les dije? No olviden la palabra consumir. Ahora les voy a mostrar una cita que a los impíos en la Biblia se le llama cordero. Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19. Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros. Noten que Dios va a hacer un sacrificio. ¿Qué era lo que se sacrificaba en el santuario? Eran corderos. Pero noten qué es lo que está hablando Dios aquí. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros y de corderos. ¿Cómo, hermanos? ¿A quién se le llama aquí carneros y corderos? A los impíos. Carne de carneros y de corderos y de machos cabríos, de bueyes y de toro, engordados todos en Basán, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Terrible, hermanos, terrible. Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué es importante predicar el Evangelio eterno? Porque el Evangelio eterno es el mensaje que le da a la humanidad la opción, si ellos quieren morir por sus propios pecados o si buscan un sustituto, porque el texto se tiene que cumplir, la palabra de Dios se tiene que cumplir, la paga el pecado de su muerte, porque la única forma de libertarnos de la muerte eterna es a través de Cristo, nuestro sustituto. Por eso es que en el atrio vemos que Cristo representa nuestro sacrificio. El libro de Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo no existe salvación, sin Cristo no podemos libertarnos de la muerte. Por eso es que, hermanos, siempre que escucho gente que dice, hay gente que dice, la gente impía, si para todo hay solución, dice la gente, menos para la muerte. Y saben, hermanos, que yo les digo a la gente, error. También para la muerte hay una solución. ¿Y saben cuál es? La gente se queda espantada y me dicen, ¿cuál es? Cristo Jesús. La única forma de escaparnos de la muerte es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que se hayan alimentado con doctrina sólida. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén.
Y vamos a orar para terminar esta clase. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de consuelo y esperanza. Nos hemos dado cuenta por este estudio que la única forma de escaparnos de la paga del pecado, que es muerte eterna, es a través de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.